Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Hoy vengo a traerles otra reseña, como siempre. Esta vez el libro que elegí se llama El Gran Dios Pan. Es una novela muy cortita, pero que a mí me encantó, así con todas las palabras. Pero antes de hablar de este libro, quiero contarles cómo llegué acá, porque a veces la forma de llegar a un libro pueden ser muy diversas, ¿no? Llegué a ese libro leyendo este libro de Stephen King que se llama Después del anochecer. Es un libro de relatos y me encontré con un relato que se llama N, que a simple vista uno lo ve y es como que decís un título N, ¿qué puede tener de interesante, no? Y me encontré con una historia que me encantó y a mi parecer es el mejor del libro de Stephen King de este. Se trata de un hombre que recibe la carta de una antigua amiga de la infancia que le cuenta que su hermano, psicólogo, está tratando a un hombre con un tratamiento obsesivo compulsivo y en la carta va contando cómo este hombre cómo se sumerge en el mundo del otro personaje al que trata y le dice, qué sé yo, que las cosas tienen que ser par, que los números 6 son buenos, el 7 es malo, entonces vos siempre tenías que tener todo ordenado en 6, siempre en números pares, en las cosas que hacía, que tenía que estar todo en su lugar, ¿no? Y se mete en la historia de este hombre y cómo todo esto surge básicamente por haber visto algo que no tenía que ver y que lo trastorna para toda su vida, ¿no? Es la historia de N, de eso que ve. Y bueno, este cuento está muy inspirado en el gran dios Pan, entonces lo aclara incluso Stephen King en la obra, a pesar de que hace mención, ¿no? Pero lo aclara después. Entonces digo, bueno, voy a buscar de dónde surge un relato que a mí me pareció tan bueno. Lógicamente busqué el gran dios Pan, lo conseguí, me lo compré y lo leí. Y les tengo que decir que este libro es grandioso. Es un libro muy cortito, lo van a leer enseguida. Está contado de diversas voces, ¿no? Como que cada capítulo empieza en una situación diferente y se termina juntando todo en el final con una vuelta de tuerca que decís, ah, listo, tenía sentido toda la historia y lo que le termina de consagrar como hacerla grandiosa. Pero básicamente nos cuenta la figura de este gran dios Pan, que es un dios mítico griego, que después de verlo los personajes se suicidan y pasan una vida pero miserable, atroz, que vos decís, no puede ser que hayan vivido así o que vivan así, ¿no? A mí lo que me pareció grandioso es que me hizo acordar mucho, por ejemplo, cuando vemos una película de terror, La Llamada, por ejemplo, ¿no? Todos vemos la película de terror y cuando nos pasan el video, termina la película, llegamos a nuestras casas y estamos esperando ese llamado, ¿viste? Ese llamado que te diga 7 días con una voz tenebrosa y dijiste, bueno, la ficción cobró realidad. Bueno, acá es un poco así. Después de ver al dios Pan, los personajes se sumergen en una vida terrible que los desemboca en el suicidio. Eso me pareció muy bueno, me hizo acordar a eso, ¿no? Pero, lógicamente, eso es una obra mucho más vieja, es del 1800 y pico, casi 1900 más o menos. Sin embargo, está narrado con una prosa que lo podés leer tranquilamente hoy sin sentirte que estás leyendo un dinosaurio. Eh, a mí me gustó muchísimo. Otra cosa que me gustó es que en los relatos de antes, por ejemplo, los hermanos Grimm, siempre lo malo estaba en el bosque, ¿no? Y ahí quedaba, como no te alejes de la ciudad, no vayas al bosque porque en los bosques están las brujas y todo eso. Bueno, acá nos cuenta que el gran dios Pan, si bien deambulaba por el bosque, hay como un traslado a la ciudad de Londres, ¿no? Supongo con lo que pasa con Drácula también, pero esta es una obra mucho más cortita y eso me gustó mucho, me pareció muy original como llevar al peligro a esa ciudad que es un poco más amena, todos, por lo menos todos los que vimos en ciudad. Y la verdad es una obra que me gustó muchísimo, se los recomiendo, vayan, cómprense este librito, se lo leen en un día o dos, les va a gustar mucho y van a ver que es una obra terrorífica porque te va a dejar pensando, ¿no? Te deja como pensando en eso colectivo que a la vez lo había dicho algo, les había dicho algo en N, que ocurre como eso de ver algo que no deberías ver y entonces eso te cambia toda tu vida y te vuelve terrible, ¿no? Y te quedas pensando, te pensás mucho en esta obra. Así que se lo recomiendo totalmente. Mi calificación, un 5 estrellas, por supuesto, y bueno, ya me dirán ustedes cuando lo leen.